Diuréticos, pues, eh, tenemos que entender que los diuréticos son fármacos que van a incrementar el flujo urinario, la excreción de sodio y la parte de un anión acompañante, que principalmente el anión acompañante tiene que ser cloro. Entonces, estos criterios directamente que parten de esta definición es que el hecho de utilizar un diurético es sí aumentar el flujo urinario, pero entender que sobre él o sobre esta parte hay una cantidad de electrolitos importantes. Entonces, ¿qué electrolitos son los que se van a ir principalmente o se van a adherir directamente a esta parte? Principalmente sodio, principalmente cloro. Son los dos elementos que van a fluir directamente ante la aplicación de un diurético. ¿Cómo actúan? Van a actuar a través de la parte, sí, de una nefrona, pero más que eso es una parte de acción directamente sobre un transportador de sodio. Esto en una membrana luminal. ¿Qué membrana luminal? La membrana de la nefrona. Es ahí donde van a generar o van a realizar su mayor parte de efecto directamente estos. Los diuréticos osmóticos y los diuréticos ahorradores de potasio, como lo son la espironolactona y el mannitol, actúan directamente en otro tipo u otro criterio, en otra parte del organismo, más bien dicho, y generan otro tipo de efecto directamente, no sobre la nefrona, sino sobre otra parte o elementos directamente de los tubos distales u otra parte directamente sobre la parte de la válvula de Bowman, donde en realidad van a generar ciertos efectos. Entonces, estos criterios es importante que entendamos que no todos los diuréticos lo van a hacer. ¿Cuáles son aquellos diuréticos o cómo van a usarse esta parte de los diuréticos? Pues se van a emplear directamente en situaciones clínicas asociadas a un exceso de sodio y retención de agua. Si yo tengo a un paciente que tiene retención de agua o un comportamiento directamente con la parte de retención de agua y sodio, pues prácticamente va a llevar a una expansión del volumen extracelular y por ende esto no me ayudaría o no me beneficiaría directamente. Es importante entender cuál es la composición o cómo se compone directamente el agua en el organismo y qué características son las que ésta tiene. Porque sí, es cierto, tenemos un 60% en contenido de agua, mujeres un 55%, pero es importante saber cómo se manifiesta directamente esta parte y qué características son o qué elementos son los que en realidad deben contener agua y cuáles espacios son los que no deben de tener una cantidad excesiva de la misma. Porque esto favorece directamente a complicaciones en el paciente una vez que el agua se utiliza o se ve directamente en un espacio intersticial, puede generar edema, pero el acúmulo de este puede generar o desarrollar datos de enfermedad, perdón, de edema agudo pulmonar o específicamente puede tener una búsqueda de salida. Este es uno de los principales elementos para los cuales yo puedo utilizar un diurético. ¿Cuál es el uso principal? Eliminar agua, pero eliminar principalmente sodio y el anión que directamente va con él, que es principalmente cloro. ¿En dónde lo utilizo entonces? Lo puedo utilizar en hipertensión arterial sistémica, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, en los síndromes nefróticos e incluso en los datos de cirrosis. Son en estos pacientes principalmente donde siempre voy a utilizar un diurético. ¿Por qué? Porque ya tenemos una acumulación de agua y esta acumulación de agua pues prácticamente tiene que ser eliminada por una vía. ¿Cuál es la vía por la cual voy a poder yo hacer esta eliminación? A través de la parte renal. Es como el punto directo donde todos concentran directamente y donde yo podría generar esta eliminación de excedente hídrico que puede haber. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en 6 grandes grupos, desde inhibidores de la anhidrasa carbónica, sin porte prácticamente sodio, potasio, cloro, que son denominados como eh, diuréticos de ASA, del simporte de sodio y cloro, las famosísimas tiacidas, de los canales de sodio, antagonistas de los receptores de aldosterona y los diuréticos osmóticos. Es como habitualmente nosotros conocemos, como habitualmente se conoce o se clasifica directamente cada una de la parte de los diuréticos. Pero es importante que entendamos dónde funcionan directamente.
Los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a actuar siempre en el tubo proximal. Eso quiere decir que el espacio intersticial directamente o la parte de un inhibidor de la anhidrasa carbónica va a favorecer o va a eliminar directamente los canales que existen en él y va a absorber una mayor cantidad de agua a la parte del espacio o del túbulo proximal para que se elimine la mayor cantidad de la misma. Entonces, va a arrastrar con él directamente la parte de eh, base carbónica y sobre este va a jalar una mayor cantidad de agua. Entonces, esta parte de la anhidrasa carbónica elimina o jala la mayor cantidad de agua del lumen directamente al túbulo proximal y este túbulo se encarga de generar la parte de eliminación de mayor cantidad. ¿Cuál es el medicamento que habitualmente conocemos como inhibidor de la anhidrasa carbónica? La parte de la acetazolamida. La acetazolamida, ajá, es uno de los medicamentos que va a favorecer directamente la parte de inhibición de la anhidrasa carbónica. ¿Cuál es el sitio donde actúa? El túbulo contornado proximal. En una imagen directamente de una nefrona va a actuar directamente al principio de la misma y es ahí donde va a favorecer directamente a la eliminación de mayor cantidad de agua. ¿Cuáles son los efectos renales? Si ustedes observan, la mayor cantidad sí absorbe una gran cantidad de agua, pero ¿qué creen que produce? Bicarbonato. Y este bicarbonato sale al espacio intersticial. Esa es una de las principales complicaciones que puedo tener con administrar acetazolamida, que principalmente puedo generar datos de bicarbonaturia, nitrauresis y calibresis. Quiere decir que voy a generar una sobreproducción directamente de bicarbonato, de sodio y de potasio. Entonces, estas grandes eliminaciones que se favorecen o que se hacen directamente pueden descompensar directamente o de manera gradual a los pacientes. ¿En qué casos me convendría? Pues me convendría en un caso donde yo tengo a un paciente con alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, porque al final del día, pues favorecería directamente yo a la eliminación como tal de parte de bicarbonato. Entonces, en estos grados es donde yo podría tener principalmente alcalosis metabólica, el uso de acetazolamida para la eliminación. De ahí en fuera se comporta como todos los demás diuréticos, que es eliminación de sodio. Y algo importante, una vez que se elimina sodio, se elimina cloro, pero también perdón, se elimina potasio. Esto es negativo, ¿vale? Entonces, es importante que yo cuando utilizo un diurético entienda principalmente por qué lo voy a ocupar. La acetazolamida, además de eliminar estas tres características, puede eliminar también fosfatos por un mecanismo que se desconoce. Entonces, directamente también hace una eliminación de gran cantidad de fosfatos. ¿Qué efectos extrarrenales puede tener? Aquí hay que tener mucho cuidado. Principalmente, efectos en el sistema nervioso central. Es un potencializador para jugar con la parte de las dosis de bicarbonato. Entonces, por ende, puede generar alteraciones del sistema nervioso central y la parte de menor producción de hematías. Entonces, este efecto que puede generar directamente la acetazolamida es eliminación directamente de hematías y alteraciones del sistema nervioso central. Por eso la acetazolamida sí es un medicamento que se utiliza, pero son pacientes que tienen que estar candidatos o tienen que ser candidatos directamente para su administración. ¿Cuál es su farmacocinética? Pues principalmente vía oral, ¿vale? La parte de biodisponibilidad se hace hasta en un 100% por esta vía y su vida media va de 6 a 9 horas. Algo importante, tiene una parte de eliminación renal. Esta característica de la eliminación renal pues da un punto importante por el cual se hace la eliminación. ¿Qué eventos adversos puede presentar o qué reacciones adversas puede presentar relacionadas con su función? Pues principalmente puede generar cálculos ureterales y acidosis metabólica y en caso de pacientes hepáticos, encefalopatía hepática. Entonces, hablamos que es un potencializador también directo del sistema nervioso central, por ende, actúa a nivel de receptores de sinapsis y por ende puede generar alteraciones importantes. Entonces,
La acidosis metabólica que puede llegar a presentar en los pacientes es importante. Vuelvo a repetirlo, en un paciente donde yo tengo procesos de acidosis, ocupar acetazolamida no sería lo recomendable o generar mayor cantidad de acidosis. No relacionados con su función, mielosupresión, que no es tan común, toxicidad cutánea, que tampoco es tan común, somnolencia y parestesias, tampoco son tan comunes, y lesiones renales importantes. Esto pues no es como tan común, pero sí puede llegar a presentar. ¿Dónde lo indicamos? Principalmente en edema y en glaucoma de ángulo abierto, ¿vale? El segundo caso es lo más aceptable como tal, el hecho de yo recomendarlo en un proceso de glaucoma de ángulo abierto, es como más abierto a decirlo que lo voy a utilizar directamente en un paciente que solamente presenta edema. ¿Dónde se contraindica? En datos de cirrosis hepática. Todo paciente hepatópata tiene contraindicado acetazolamida, al igual que paracetamol, ¿vale? En acidosis hiperclorémica también está contraindicado, en EPOC y en aquel paciente que tiene datos de hipersensibilidad. Estos criterios de exclusión son importantes que los conozcan porque no todos los pacientes son candidatos a tener datos de acetazolamida, sobre todo por la relación que hace directamente o el juego que hace directamente con el bicarbonato. Y otro punto importante, por la parte de niveles asuados a los que se puede pegar directamente o se puede adherir ante un paciente con encefalopatía hepática, perdón, con cirrosis hepática o con problemas hepáticos y que puede generar datos de encefalopatía hepática. Entonces, sí es importante que recomendemos o que veamos este tipo de criterios o estos elementos como un punto medular, ¿vale? Hasta aquí, dudas, preguntas con este mecanismo. Es el único medicamento que se encarga directamente de este proceso. Actúa a través de la anhidrasa carbónica, haciendo o favoreciendo directamente los puentes y favoreciendo la eliminación de agua, sodio y potasio. ¿Ok? Entonces, vamos con los segundos, que hablamos directamente de los inhibidores del importe, perdón, del importe de sodio, potasio y cloro, a lo que conocemos normalmente como diuréticos de asa o lo más utilizado actualmente en los centros hospitalarios. ¿Por qué lo utilizamos más directamente? Es por la parte de absorción que tiene directamente en el espacio o en la parte intersticial y lo que favorece directamente a la sobreproducción del lumen. ¿Qué es lo que hace? Absorber grandes moléculas directamente de sodio, ajá, absorbe una cantidad de cloro y absorbe una cantidad de potasio pequeño. Dentro de los procesos principalmente está el simporte que inhibe directamente esta absorción. La nefrona adicional o parte importante como parte medular favorece directamente a que exista esta parte de absorción. Lo voy a poner un poquito más para que quede un poquito más claro. Ante una nefrona, la nefrona va a abrir canales de importancia. ¿Qué va a generar en esta parte de estos canales de importancia? O lo que conocemos como la parte de canales de sodio, cloro y potasio. Estos canales de importancia favorecen directamente a que una vez que van las moléculas de sodio, estas moléculas puedan acceder directamente a la parte de el espacio intersticial y generen una parte de absorción. Es importante conocer que con un cation va un anión, principalmente cloro. Y algo importante, el hecho de tener sodio y cloro va a jalar moléculas de agua. Entonces, estos canales que se abren directamente de sodio, potasio y cloro, ajá, van a permitir también un arrastre importante de potasio, van a favorecer directamente a que se haga esta parte de simporte, ajá, entre la parte del lumen, el espacio intersticial y posteriormente llevarlo directamente a la parte del proceso metabólico, ¿vale? Estos importes que conocemos directamente son diferentes. Si ustedes saben, se observan en la imagen, el importe es diferente para el sodio y el cloro,
como diferente para el potasio, diferente para el calcio y el magnesio. Actúan de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa directamente cuando un paciente o cuando yo le pongo a un paciente un inhibidor de este importe o inhibidores principalmente de lo que conocemos como diuréticos de ASA? En el ASA, ajá, es donde se genera mayor absorción de estos elementos, sodio, cloro, potasio. Si yo le pongo un inhibidor y hago directamente que este no permita la entrada de sodio y cloro y este no permita la entrada de potasio, evidentemente lo que va a favorecer o lo que va a generar es que la cantidad de agua no se absorba y se elimine en su mayor cantidad. ¿Por qué hablamos también del potasio? Porque el potasio es afín también a un anión, que en este caso es el cloro. El potasio, hagan de cuenta que funciona. Sodio jala cloro y cloro jala potasio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo un inhibidor? Esta función o esta parte del canal de potasio sigue abierta. Pero ¿qué creen? En la parte intersticial no existe este cloro que va a jalar directamente al potasio. Por ende, el potasio se elimina como por default directamente porque no hay alguien que esté jalando o que esté haciendo directamente que el potasio tienda a generar un proceso metabólico. Entonces, ¿cuáles son las características de estos elementos? Es importante saber que un diurético de ASA lo que va a favorecer es directamente a inhibir que se absorba sodio, a inhibir que se absorba cloro. Por default se va a dejar de inhibir o va a inhibir la parte de entrada de potasio y son los electrolitos que más se van a ver afectados ante una parte o un proceso de un diurético de ASA. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Segundo. ¿Cuál es el principal diurético? Furosemide. ¿Vale? El principal diurético de ASA, pues es el furosemide. ¿Dónde es el sitio de acción de un diurético de ASA? La rama ascendente gruesa. Este es donde actúa principalmente en la parte de la nefrona. ¿Qué función tienen? Son lo más eficiente que hay. Eliminan lo que quiero eliminar sin generar ningún tipo de cambio directamente sobre grados de acidez o grados de metabolismo. Ya habíamos visto la acetazolamida, que es una parte de un inhibidor de la anidrasa carbónica y que favorece directamente a un proceso de alteración del pH, alteración de los grados de acidez y alteración de la absorción de fosfatos. Bueno, en el caso del diurético de ASA, esto no lo genera. Son eficientes porque solamente eliminan lo que tienen que eliminar, pero tienen efectos renales importantes. Excretan una gran cantidad de electrolitos, principalmente sodio, cloro, calcio, magnesio, bicarbonato, fosfatos, hidrógeno y la parte de potasio. ¿Cuál es la parte? Pues disminuye la capacidad de concentrar la orina. Normalmente ministrar un diurético de grasa hace que la orina no sea tan concentrada y directamente pueda salir incluso una orina con características cristalinas. ¿Qué efectos extrarrenales tiene? Aumenta la capacitancia venosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que preocuparme directamente de un paciente al cual yo le estoy ministrando de manera constante un diurético de ASA? La parte de electrolitos séricos. El paciente que tiene diuréticos de ASA es muy candidato a tener datos de hiponatremia o tener datos incluso de hipocalemia y que son características importantes que de repente perdemos de vista, ¿vale? Ok, furosemide principalmente puede ser eh, por disponibilidad vía oral al 60%, la biodisponibilidad por vía intravenosa puede ser del 100%, ¿vale? Y, la vida media es muy corta, es aproximadamente 1.5 horas,
Y principalmente una de las características es que se une a una gran cantidad de aniones de uniones a proteínas. Entonces, si yo tengo datos de hipoproteinuria, perdón, datos de se me fue el nombre. Datos de proteínas bajos o tengo directamente una característica donde el nivel de proteínas sea bajo, pues lo que va a favorecer o lo que va a hacer directamente es que no va a tener una adecuada biodisponibilidad. ¿Cuál es a la proteína que más se adhiere directamente a la albúmina? ¿Vale? Entonces, esto es otro de los elementos importantes. Si yo tengo datos de pacientes con hipoalbuminemia y le ministro directamente le ministro, perdón, furosemide para generar el efecto de eliminación, voy a ver que la biodisponibilidad puede verse alterada por una vía intravenosa. ¿Cuál es la parte de eliminación? Se va a eliminar solamente el 65% por vía renal y el otro 35% lo va a metabolizar el organismo. Esto directamente es favorable para ser ministrado en un paciente con enfermedad renal crónica, en el cual yo puedo utilizar furosemide y específicamente este furosemide en algún momento va a poder ser procesado o metabolizado por otra parte del organismo y no es necesaria su eliminación por vía renal, como otros tantos de los diuréticos. ¿Dónde se indica? Principalmente en edema agudo pulmonar o en exacerbaciones directamente de edema de extremidades. Puede utilizarse en insuficiencia cardíaca, en hipertensión arterial sistémica, en síndromes nefróticos, en datos de cirrosis y como es un medicamento que genera un arrastre importante de potasio, puede utilizarlo directamente con datos de hipercalemia, hipercalcemia o intoxicación por sobredosis. Entonces, estos puntos son mmm, medulares directamente en el criterio del cómo se ministra. Un paciente renal crónico normalmente siempre eleva los valores de potasio. Y ustedes saben que si no genera una parte de micción o si tiene todavía un volumen residual de 100 a 200 mililitros, indican dosis elevadas de furosemide. ¿Por qué lo hacen? Directamente buscan eliminación de la parte de potasio. Pero si ya no orina, ok, en esa orina o en esa poca cantidad de orina que se concentra, va a ir una gran cantidad de este electrolito. Por eso es por lo que se recomienda o por eso es por lo cual utilizamos directamente la parte del furosemide. ¿Qué otro tipo o qué otra característica tiene la parte de furosemide? Pues que evidentemente si no se elimina por vía renal, va a buscar otro medio para eliminarse y no se va a mantener en el organismo como algún otro tipo de diurético, ¿vale? ¿Dónde no lo podría administrar? Directamente en pacientes que tienen alteraciones de potasio, que tienen o pueden llegar a tener datos de hipocalemia y que evidentemente si yo le agrego un diurético, pues voy a arrastrar más aún el potasio y voy a favorecer a desórdenes o trastornos hidroelectrolíticos de manera importante. ¿Dónde se contraindica? En datos de hiponatremia. Como arrastra estos dos electrolitos de principal importancia, está contraindicada en aquellos pacientes donde yo sospecho que haya pérdida importante de sodio. Además de la parte de poliuria, donde ustedes creen que se pierde una gran cantidad de sodio. ¿Qué patología creen que tienen o que podemos tener o presentar que exista una gran pérdida de sodio? Hay patologías muy básicas donde en realidad se pierde una gran cantidad de estos elementos. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué pasa en el caso, incluso hasta de nosotros, cuando llegan a presentar un cuadro de diarrea severa? Sí, la deshidratación, profesor. Entonces, existe una gran o un cuadro directamente de deshidratación. Estoy perdiendo electrolitos por otro tipo de vía directamente que está generando ciertas alteraciones. ¿Qué pasaría si yo a un paciente con un gasto o con una parte de diarrea, yo le agrego principalmente
yo le agrego un diurético de asa. Voy a generarles descompensaciones importantes, ¿vale? Bueno, aquel paciente a lo mejor que tiene una fístula o un paciente que tiene una ileostomía o un paciente que tiene algún tipo de, de estas derivaciones que tienen alto gasto, al cual yo aunado a ello le pueda poner furosemide o aunado a ello le pueda poner yo un diurético de asa que pueda generarle o favorecerle para mayor grado de descompensación. Por eso este tipo de pacientes tienen un grado de compensación, ¿no? Gasta tanto, reponle tanto. ¿Por qué? Porque evidentemente trato de buscar la forma de equilibrar la base de los líquidos y los electrolitos. Un paciente que en realidad no puede o no cuenta con estas características y yo le aplico diuréticos de asa, principalmente voy a ver que la eliminación va a ser mayor. Entonces, ¿qué elimina directamente un diurético de asa? Principalmente cantidad de sodio, cloro y potasio, ¿vale? ¿Qué efectos adversos puede desarrollar? Es principalmente hiponatremia como una parte de característica. Puede generar datos de hipotensión por la pérdida de agua súbita. Por eso, en un paciente, esa es una de las principales contraindicaciones para administrar furosemide, ¿vale? Que yo tenga pacientes con hipotensión y adicional a ello le ponga a alguien que le va a eliminar más cantidad de agua, pues imagínense lo que le va a pasar directamente a la parte de los lechos vasculares. La parte de alcalosis hipoclorémica y la parte de hipocalemia. Estos son efectos adversos directamente relacionados con la parte de la administración de furosemide. Adicional a ello, que puede generar datos de arritmia por datos de hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, encefalopatía hepática, ototoxicidad. Ese es otro de los principales criterios. Si yo ministro furosemide de manera constante o hay veces en las que hay indicaciones en las que le ministran al paciente hasta 1 gramo directamente de furosemide. ¿Por qué? Porque son 80 miligramos y son 80 miligramos y son 80 miligramos o son hasta 160 miligramos cada 8 o cada 4 horas. Que es una de las, en realidad, cuando observas ese tipo de indicaciones, sí ponen directamente en jaque la parte de decir, está bien la indicación, son 160 miligramos cada 24 horas. Si lo desconocemos, los podemos llegar a aplicar. Y en realidad hay casos donde se han aplicado y lo aplican cada 4 horas y directamente este paciente recibió prácticamente 1 gramo de furosemide. Y lo que le genera, pues, grados de toxicidad importantes. ¿Qué desarrolla este grado de toxicidad? Pues encefalopatía hepática de primera instancia. ¿Qué otro criterio puede generarles? Puede desarrollar datos de hiperglucemia. ¿Por qué hiperglucemia? Principalmente arrastra una gran cantidad de agua. ¿Qué es lo que genera? Pues mayor cantidad de solutos en la sangre. Eso quiere decir que al arrastrar una gran cantidad de agua, pues yo dejo mayor cantidad de datos de solutos y directamente el furosemide interactúa en esta parte. Puede generar también alteraciones de alto perfil lipídico, otras reacciones alérgicas directamente y puede generar trastornos gastrointestinales. Ese es otro de los criterios por los cuales también el furosemide se restringe a algunos puntos. ¿Vale? ¿Cuál es la forma o la dosis máxima que puede administrar directamente en un paciente con furosemide? No más de 150 miligramos en 24 horas. Eso quiere decir que no puedo aplicarle los 160, no puedo aplicarle dosis de 60 miligramos cada 24, cada 12 horas, perdón, cada 8 horas, porque me estoy excediendo directamente o de manera gradual la parte de la dosis de furosemide. ¿Qué se recomienda entre las infusiones y la parte de la administración de manera directa? Pues en realidad no se recomienda la parte de infusión de furosemide, pero pues aún así la seguimos viendo directamente en la parte hospitalaria. No hay ninguna parte donde refiera que el hecho de administrar furosemide de vía o por vías pausadas o vías intermitentes, que es a través de una infusión, pues genere mayor beneficio o menor beneficio directamente a los pacientes, ¿vale? No se recomienda porque las características de se me fueron los 80 miligramos de furosemide, no tuve control del goteo,
y vuelvo a preparar otros 80 miligramos y consecutivamente puedo generarle pues mayor cantidad de problemas que beneficios a los pacientes. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿No hay duda tu pregunta, seguro? Ok, otro de los medicamentos son inhibidores del simporte de sodio y cloro, a lo que actualmente conocemos como diuréticos tiacídicos. ¿Dónde actúa? Principalmente en el túbulo distal. ¿Qué es lo que hace directamente un inhibidor de o un diurético tiacídico? Pues prácticamente trabaja en el tubo contorneado distal y lo conocemos como una sulfonamida. Esto lo único que va a generar o va a desarrollar principalmente es una disminución directamente de un cierre, va a eliminar una o va a impedir directamente que se inhibe la cantidad de entrada de sodio, no la va a eliminar al 100%, pero la va a reducir de tal manera que se pueda metabolizar o pueda generarse directamente una parte de proceso, ¿vale? Trabaja a través del filtrado glomerular, ¿vale? Se puede utilizar directamente, excepto la indapamida. ¿Cuáles son los tres medicamentos que actúan o que generan esta parte de este sitio de acción? La famosísima hidroclorotiazida, indapamida y clortalidona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen directamente? No se tiene o no puedo trabajar con datos de creatinina menores a 2 miligramos y o los filtrados glomerulares menores a 30 mililitros por minuto, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que ver? Pues que el paciente no tenga daño renal. Si el paciente tiene daño renal, ya no orina, administrar una parte de una tiacida no es lo más recomendable, ¿vale? En el caso de manejo para los pacientes con hipertensión, como lo es la hidroclorotiazida, pues prácticamente va a disminuir la mortalidad. Sin embargo, el efecto que puede generarles principalmente puede desarrollar directamente algunos problemas. ¿Qué efectos tiene? Principalmente la excreción de sodio, cloro, bicarbonato, fosfato y potasio. Y puede generar cierto grado de acidez en la parte titular. Entonces, ¿qué va a generar adicional? Va a disminuir la excreción de calcio y ácido úrico, esto principalmente en tratamientos prolongados, y no va a alterar la capacidad de concentración de la orina. Entonces, una tiacida sí se encarga directamente de generar algo importante o criterios importantes porque va a favorecer también al manejo de la parte o estimulación directamente de la parte vascular en algunos momentos para favorecer directamente o mejorar los estados de hipertensión como tal. La parte de hidroclorotiazida, la parte de biodisponibilidad por vía oral, pues son 70%, clortalidona 65% e indapamida 93%. Y las vidas medias son completamente amplias, en excepción de la hidroclorotiazida, que tiene una vida media de 2.5 horas y su eliminación es por vía renal. La clortalidona es de 47 horas y prácticamente su eliminación es 65% vía renal y el otro 10% por vía hepática a través de la parte biliar. Y la indapamida es prácticamente de 14 horas y se metaboliza completamente, no existe casi eliminación de la misma. ¿Qué problemas son las que generan directamente la parte de este tipo de fármacos? Principalmente en la alteración hidroelectrolítica generan hipotensión, hipocalemia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Esta característica hace directamente que los procesos de alcalosis son muy comunes. Entonces, hacen directamente que este tipo de fármacos no se emplee de manera adecuada o de manera constante. Genera además hipomagnesemia, hipercalcemia, hiperuricemia. Y entonces, si genera datos de hiperuricemia en un paciente renal crónico,
pues prácticamente no es el candidato. Por eso, este medicamento en pacientes con lesión renal, y como les decía yo al principio, con cierta cantidad de filtrado y con cierta cantidad de aclaramiento o de valores de creatinina, no está permitido, no se favorece. ¿Por qué no lo favorecen? Porque evidentemente va a generar datos de hiperuricemia y entonces al favorecer datos de hiperuricemia, pues va a generarle mayor daño a la parte renal. En la parte metabólica, pues genera datos de intolerancia a la glucosa y alteración del perfil lipídico, aumenta mucho la cantidad de lípidos. Entonces, otra de las desventajas por las cuales este fármaco no se utiliza de manera constante. Y algo importante, disminuye la parte del líbido y favorece directamente la parte de la impotencia sexual. Entonces, estas características de los fármacos, no de estos fármacos denominados tiazidas, pues va a generar ciertas alteraciones importantes. ¿Cuál es la interacción importante directamente entre una tiazida y una quinidina? Pues principalmente la prolongación de los intervalos QT y puede generarse directamente una torsada de Points y por ende un paciente que puede caer en fibrilación ventricular y por ende puede favorecerle directamente este o puede favorecer directamente una parada cardíaca, ¿vale? ¿Saben qué es la quinidina? ¿Un antiarrítmico? Es un antiarrítmico, ¿ok? Más que antiarrítmico, ¿qué efectos tiene? O sea, no es un medicamento anticolinérgico, por ende va a generar ciertos efectos antiarrítmicos. Bloquea los canales de calcio. Bloquea los canales de calcio, ¿ok? Genera una parte, sí, de antiarrítmico clase 1A, pero también es un medicamento de uso para paludismo, ¿no? Antipalúdico natural. Entonces, prácticamente genera ciertos efectos. Las quinidinas principalmente se utiliza directamente en la parte sur. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que es un medicamento que no puede mezclarse con una tiacida. Si se mezcla quinidina y tiacida, pues ya saben lo que puede generar desde una problemática hasta incluso una trazada de points, perdón, o una fibrilación ventricular. Son puntos o son elementos directamente de interacción medicamentosa que no pueden ministrarse y no pueden quedar dentro de ella. Y ahorita que entré en este rango, algo que se me olvidó decirles, el furosemide, ¿qué características tiene? Me voy a regresar un poquito, perdón, voy a hacer un paréntesis antes de continuar con la tiacida. ¿Qué características tiene el furosemide en comparación con otros fármacos? ¿Es compatible con todo? Si les indican furosemide y metoclopramida, ¿podrían generar una parte de ministrarlos juntos? Sí, no hay por qué. Lupita, ¿los mezclaría? Uno y metoclopramida. Lalo, ¿los mezclaría? ¿O los pondría en Y? Sí, no hay por qué. Leti.
No, profesor, la metoclopramida de momento causa taquicardia a algunos pacientes, ansiedad. ¿Ok? Pero ¿lo mezclaría con furosemide o no lo mezclaría con furosemide? Pues no, de hecho los medicamentos no se deben de mezclar, profesor. ¿Ok? Es uno de los criterios importantes. Dentro de otro criterio, principalmente son antagónicos uno del otro. De hecho, si ustedes mezclan ambas o ambos medicamentos, tiende a producirse un efecto de oxidación y la parte del líquido se torna de un color blanco, blanquecino, porque es la parte de incompatibilidad que se tiene uno con el otro. No puede mezclarse directamente. El furosemide es uno de los medicamentos que no puede generar cierta parte de compatibilidad y principalmente es incompatible con amiodarona, cisatracurio, haloperidol, midazolam, ajá, que son medicamentos que tienen ciertos efectos directamente por cierta alteración, perdón, importante y características de que no puede desarrollar o que puede generar una parte de antagonista. La dobutamina, ¿no? Directamente, medicamentos como ya les había comentado, midazolam, cisatracurio, isoproterinol y piperacilina o piperacilina con tazobactam. Son medicamentos realmente que no pueden tener un grado de compatibilidad de furosemide con ellos mismos. Entonces, esta característica es importante, se me había pasado, perdón, decírselo, porque habitualmente todos cuando tenemos a un paciente con ventilación mecánica y tiene directamente sedación y tiene directamente un bloqueador neuromuscular, pues tratamos de ponerle sobre esas vías directamente la parte de furosemide y entonces nos damos cuenta que no genera el efecto deseado, ¿vale? Entonces es importante, sí, los diuréticos desafortunadamente no tienen un punto en el cual puedan generarse una mezcla o en el cual pueda desarrollar yo una mezcla entre uno y otro, ¿vale? Regresando directamente yo a las tiacidas, pues entonces vamos a ver que las indicaciones principalmente de las tiacidas, como favorecen también a la parte vascular, son indicadas en una parte de hipertensión arterial sistémica. Pueden utilizarse directamente en insuficiencias cardíacas congestivas y puede generarse también como proceso de tratamiento de osteoporosis y nefrolitiasis cálcica. Esto directamente a la eliminación de calcio que puede generar, ¿vale? En diabetes insípida nefrogénica y en síndrome acítico edematoso. Son las indicaciones principalmente de ellos. ¿Cuál es la contraindicación de las mismas? Que puede generar datos de insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque genera datos de hiperuricemia, puede generar datos de hipocalemia, puede generar arritmias graves y algo importante, ¿vale? Puede generar datos de hipertensión o aumentar los grados de hipertensión en el embarazo, en la parte de gota y en la parte de, son directamente donde está contraindicado. Entonces, estas partes o estos elementos donde se contraindica es por el efecto que puede llegar a agravar directamente en cada uno de los pacientes. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, preguntas. No, profesor, gracias. Ok. En la parte de inhibidores de canales de sodio o ahorradores de potasio, ¿qué medicamentos o qué medicamento cumple con estas condiciones? Ser un inhibidor de canales de sodio y ahorrador de canales de potasio. ¿Qué medicamento es el que ustedes conocen o que ustedes aplicarían a un paciente al cual ustedes pretenden que miccione, pero que tiene datos de hipocalemia?
imagínense en este momento un paciente con edema generalizado, ajá, al cual ustedes requieren o necesitan disminuirle ese edema, pero adicional a ello, este mismo paciente tiene un potasio de 3. Le pondrían una tiacida, o le pondrían eh, un medicamento o un diurético de asa. ¿Qué medicamento le pondrían a ese paciente? ¿Y por qué se lo pondrían? Bueno, para eso existe un inhibidor de canales de sodio y se conoce principalmente como ahorrador de potasio. ¿Quién es el efecto o qué efecto hace colateralmente? Directamente hace que el potasio no se vaya a la luz, sino directamente regrese directo o se reabsorba de manera continua y favorece directamente a la eliminación o favorece directamente a la inhibición de o a la eliminación de sodio, ¿vale? Con esto, pues principalmente arrastra una gran cantidad de agua, pero el potasio permite su reabsorción de manera constante, ¿vale? ¿Cuál es o qué medicamento es directamente un ahorrador de potasio? Pues principalmente la espironolactona, donde trabaja principalmente en el túbulo distal y eh, en el túbulo distal y en el túbulo proximal, y principalmente generan efecto directamente en puntos importantes que intervienen el intercambio de sodio y potasio y disminuyen la pérdida de potasio, disminuyendo la excreción de calcio, magnesio e hidrógeno. Algo importante, pues este efecto tiene un efecto excretor bajo de sodio y bajo de agua. Sin embargo, es un medicamento que puede utilizarse directamente con esta característica. Dentro de ellos encontramos también amiloride y triamtereno. Ambos tienen cierta potencia y tienen cierto efecto directamente con una parte de eliminación. Esta eliminación, pues prácticamente es una eliminación constante y por ende la parte de las vidas medias se alargan demasiado. Principalmente en almiloride se puede generar una vida media hasta de 21 horas y la biodisponibilidad no es tan eficiente. En el triamtereno, principalmente sí existe una biodisponibilidad de hasta el 75% y la vida se reduce a 4.2 horas. La eliminación principalmente de amiloride es principalmente por vía renal y el triamtereno principalmente se metaboliza en activo y no genera ningún tipo de eliminación. Prácticamente pueden generar cefalea, pueden generar datos de emesis o pueden generar datos o problemas neurológicos. Esto debido a la parte de eliminación. ¿Cuáles son los eventos o la parte de los efectos adversos que puede desarrollar? Pues puede generar datos de hipercalemia, como es un ahorrador de esta parte de potasio, puede generar datos de sobreestima de potasio y pues prácticamente me puedo encontrar como con el otro polo. Tenía un medicamento que estaba favoreciéndome para eliminar este potasio y de repente veo un incremento masivo del mismo. ¿Datos? Eh, Anemia megaloblástica puede generarlo y pues prácticamente es un medicamento que tiene grado de fotosensibilidad. Por ende, eh, puede generar o puede desarrollar directamente efectos no deseados sobre esto. La parte de intolerancia a la glucosa y puede generar nefritis intersticial y beatífica. Por ende, dentro de las complicaciones, pues podemos ver directamente un aumento en la parte de niveles de glicemia. Esto aunado directamente a estos dos. Los antagonistas receptores de la aldosterona o ahorradores de potasio es donde ahora sí entra la espironolactona. Es un subgrupo dentro de esta parte de grupos que hablan directamente de una parte de medicamentos ahorradores de potasio. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es la espironolactona y dónde actúa?
Trabaja a través de los túbulos contorneados y túbulo contorneado distal y prácticamente su biodisponibilidad es de un 70% administrado por vía oral, que es la única vía que existe. Se metaboliza en la parte hepática y tiene una circulación constantemente. Tiene una alta unión a proteínas, por lo cual se recomienda directamente que ante la aplicación de la misma se cuente con una cantidad de proteínas viables y algo importante, se metaboliza en una parte activa que se denomina canrenona. ¿Qué efectos adversos desarrolla la parte de espironolactona? Aumento o incremento del potasio, que volvemos a la misma parte de datos de hipercalemia. ¿Qué puede generar o qué otro puede desarrollar? Acidosis metabólica, ¿vale? Puede desarrollar grados de ginecomastia, impotencia, disminución del líbido, insustismo, irregularidad menstrual, problemas gastrointestinales, alteraciones del sistema nervioso central, puede generar datos de ras cutáneo, puede generar problemas hematológicos, ¿vale? Principalmente por la parte de aplasia. Entonces, esta característica que puede generarse directamente con un medicamento ahorrador de potasio puede generarse de manera en conjunto. El uso de la espironolactona asociada con las tiazidas de asa o un síndrome de Cohn o un síndrome ascítico edematoso y en datos de insuficiencia cardíaca 3 y 4, pues va a disminuir la parte de mortalidad. Por ende, este medicamento tiende a utilizarse más como un medicamento para liberación directamente de la parte cardíaca, más que un medicamento diurético por sí solo o para utilizarse directamente en datos de hipercalemia o de hipocalemia, más bien dicho, ¿vale? Entonces, si yo tengo un paciente, que era el ejemplo que yo les ponía hace ratito, si yo tengo un paciente el cual tiene datos de hipocalemia, este, y tengo o tiene edema, ¿qué medicamento utilizarían? Pues utilizarían un medicamento de ASA. No utilizarían un ahorrador de potasio. ¿Por qué? Porque directamente el ahorrador de potasio no tiene tanta afinidad. Aunque lo podrían emplear y podría desarrollarse cierto efecto, lo ideal es que en algún momento van a tener que hacer reposición de potasio. ¿Cómo lo van a hacer? A través de las soluciones. Ustedes van a reponer potasio de manera constante y le puedo poner un diurético de ASA. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Cuándo voy a utilizar más o cuándo voy a utilizar de mayor efecto directamente el uso de la espironolactona? Pues cuando tengo problemas directamente de insuficiencia cardíaca grado 3 y grado 4. Es realmente uno de los principales medicamentos que se emplean en estos casos, que genera una o favorece directamente porque disminuye la eh, mortalidad, ¿vale? En caso de cirrosis hepáticas, pues no puedo utilizar ninguno de los otros, a excepción que furosemide, pero si es un paciente renal y es un paciente hepatópata, pues puedo utilizar directamente una parte de espironolactona. ¿Cuáles son los diuréticos más nobles directamente entonces, ya entendiendo la espironolactona? Pues principalmente furosemide y la misma espironolactona tienden a generar los efectos más nobles. Por último, tenemos unos diuréticos denominados diuréticos osmóticos. ¿Qué hace un diurético osmótico directamente? Pues tiene un mecanismo de acción a través de osmosis. Quiere decir que va a permitir la expansión de volumen circulante, va a disminuir el hematocrito y va a reducir la viscosidad sanguínea y aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Por ende, este tipo de diurético se puede utilizar para problemas directamente neurológicos. ¿Cuál es el efecto? Pues principalmente de 15 a 30 minutos. ¿Qué criterios tiene? No atraviesa la barrera hematoencefálica y el mecanismo adicional reduce la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es un diurético que nos puede utilizar o podemos utilizar en casos de trauma craneoencefálico severo o en datos de edema cerebral. La hipertensión intracraneana debe ser una medida terapéutica de elección en situaciones de flujo sanguíneo cerebral normal o reducido. Prácticamente, ¿qué es lo que hace un diurético osmótico? Va a favorecer la eliminación, como lo dije ahorita,
favorece la expansión del el volumen, va a reducir la viscosidad directamente de la sangre y va a favorecer un proceso osmótico. Va a buscar el equilibrio directamente entre los solutos y los solventes y va a eliminar la mayor cantidad de lo que tenga. Por ende, va a favorecer directamente a esta parte y va a eliminar ciertos criterios por ciertos puntos importantes. Ahora bien, si vemos directamente un resumen de qué hace en eliminación cada uno de estos componentes, pues vamos a ver cómo funciona. La acetazolamida elimina una poca cantidad de sodio, una poca cantidad de potasio, no elimina directamente calcio y lo que hace es principalmente favorecer al proceso de acidosis. Furosemide es un potente eliminador de sodio, un potente eliminador de potasio, reduce muy poco la eliminación de calcio y lo que puede llegar a desarrollar son procesos de alcalosis. Hidroclorotiazida elimina un valor medio de sodio, un valor medio de potasio y reabsorbe directamente los valores de calcio. Sin embargo, puede generar datos o procesos de alcalosis. Y la espironolactona principalmente tiene una eliminación baja de sodio, reabsorbe una cantidad de potasio, no elimina calcio y puede favorecer directamente a procesos de acidosis. ¿Vale? Entonces, en este criterio y en este punto, el uso directo de diuréticos, pues genera cierto impacto para los pacientes. No puedo ocupar cualquier tipo de diurético en cualquier tipo de paciente, porque si lo utilizo en un paciente renal, un ejemplo, ¿no? Una, este, eh, si ocupo una tiacida directamente en un paciente renal, pues voy a saber o voy a tener criterios importantes. Los tiacídicos, pues van a generar o van a favorecer ciertos criterios, ¿vale? Entonces, no puedo utilizar una tiacida en un paciente renal crónico, o no puedo utilizar una espironolactona directamente en un paciente, pues con edema, sin problemas de alteración o alteraciones directamente de líquidos y electrolitos. Por eso es por lo que es importante ubicar qué tipo de diurético estoy utilizando y en qué tipo de pacientes los voy a emplear. No todos son para todos, ¿no? Porque de repente nos dicen, es un diurético. ¿Y qué decimos del diurético? Pues como es un diurético, tiene que generar el efecto, sí, de eliminar agua, pero puede generar o producir efectos no deseados, ¿vale? Hasta aquí, dudas, preguntas. No, yo no. Dudas, preguntas hasta este momento. Si en este momento ustedes tuvieran, a ver, como parte importante, si ustedes tuvieran en este momento a un paciente, ajá, el cual está presentando aumento de la urea y llega directamente, no tiene una terapia de sustitución renal y en este momento les indican mm, lortalidona y además de la clortalidona les indican espironolactona. ¿Le aplican los dos medicamentos? Sí, no y por qué. Maribel, ¿se los aplica o no se los aplica? Perdón, Guadalupe, ¿se los aplica o no se los aplica? Ay, profe, ¿qué es la clortalidona? ¿Perdón? ¿Es la qué? ¿Clortalidona? Clortalidona, ajá. Es un diurético de asma. Si se le aplico o no se le aplico. Ajá. Clortalidona. ¿Y qué les dije? Espirulina.
Espironolactona. Mm, no se la aplico. ¿Cuál no la aplica? La, ¿Espironolactona o clortalidona? la clortalidona. ¿Por qué la clortalidona no? Eduardo, ¿se las aplica o no se las aplica? Nada más la clortalidona, la espironolactona no, por la reabsorción de potasio. Ok, pero es un ahorrador de potasio. ¿No importa? Ajá, pero igual el paciente, como dijo, no tiene ningún tratamiento de sustitución renal. Correcto. Leti, ¿le aplica los dos? No le aplica los dos, no le aplica ninguno. Pues nada más sería la espirulactona, profesor. Hasta ver resultados de laboratorio, cómo tiene el sodio, bueno, que es el ahorrador de sodio, pero no, la verdad es que no sabría decirle bien. Imagínate, clortalidona. Eduardo dio un punto importante. Un paciente que no tiene sustitución renal y insuficiente renal crónico. ¿Le pondré un ahorrador de potasio? No. ¿Por qué no le pondré un ahorrador de potasio? Porque evidentemente yo sé que si es un paciente renal crónico, no está eliminando potasio. Entonces, una de las principales complicaciones de un renal crónico es datos de hipercalemia. Entonces, si yo le pongo a un paciente renal crónico un ahorrador de potasio, ¿qué creen que va a pasar con el valor del potasio del paciente renal? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Y entonces, ¿qué le va a generar al paciente? Pues complicación, que es de las principales complicaciones por las cuales el renal crónico muere, que es datos de hipercalemia, ¿no? Y que por eso buscamos luego terapias de sustitución renal. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que la clortalidona entra dentro de lo que grupo? Los famosísimos tiacídicos, ¿no? ¿Y qué es un tiacídico? ¿A qué favorece un tiacídico? Aumento de la hiperuricemia. Y si aumenta la parte de hiperuricemia, ¿qué le va a hacer al renal crónico? Aumento de la urea en sangre. Imagínense, ¿qué le va a hacer al paciente? Aumento de urea. Hiperuricemia, aumento de urea. ¿Qué creen que le va a pasar a ese paciente renal crónico? Que le están poniendo un medicamento que va a generarles o va a desarrollarles datos de hiperuricemia. Favorece directamente la producción de urea y al favorecer a la producción de urea, pues agudiza directamente la parte renal crónica. Entonces, es importante que todas aquellas, o lo que nosotros conocemos como tiacídicos, principalmente, ajá, no sean empleados en pacientes la parte renal crónica, que era lo que yo les explicaba hace ratito. La parte del filtrado glomerular, la parte del aclaramiento. Si yo tengo a un paciente que no cumple con las estrategias tanto de gasto urinario como la estrategia de filtrado glomerular, pues directamente no es un paciente candidato
para que yo le pueda poner cualquier tipo de tiazida, principalmente clortalidona, ¿no? ¿Por qué? Porque va a favorecer directamente a que este paciente pues genere mayor daño. E incluso la contraindicación de las tiazidas es que el paciente tenga lesiones renales, tanto agudas como crónicas. Entonces, clortalidona, clorotiazida, hidroclorotiazida, indapamida, metalozona, son medicamentos que no pueden emplearse en pacientes renales crónicos. ¿Por qué? Por el tipo de lesión que le puede generar directamente al paciente. Entonces, estos criterios son puntos medulares. Tenemos que entender directamente cuál es la parte de lesión que se puede generar y el daño que yo le puedo generar a un paciente ministrándole un medicamento sabiendo que el paciente tiene criterios para los cuales no está prescrito el fármaco, ¿vale? Entonces, si yo le pongo un ahorrador de potasio a un renal crónico, primero, le elevo el potasio, le genera arritmias y ya. Segundo, si le aplico un derivado o una tiacida, pues principalmente lo que genero es aumento de los azodos y principalmente mayor lesión renal. Entonces, aquí la parte es ver la parte del beneficio y la parte directamente de, o lo que se integra directamente como una parte medular. ¿Para qué? Para poder entender cuándo sí poner los diuréticos y cuándo no poner ciertos diuréticos. Eso pasa en todos los fármacos, porque en realidad todos los fármacos tienen este tipo de criterios. Cuándo sí y cuándo no. Porque no solamente es arrastrar sodio, potasio, magnesio, no, sino que en realidad tengamos la parte de entender cuándo lo puedo emplear y cuándo no lo puedo emplear. Ahorita yo les ponía un ejemplo. Imagínense que fuera un paciente al cual les pusieron esos dos fármacos, ¿ustedes qué harían? ¿En realidad le pasarían los dos? Pues a lo mejor en algún momento sí se los paso, pero si entiendo directamente cómo funciona cada uno de ellos, pues de manera inmediata sé que en la siguiente ocasión donde me pueden indicar clortalidona en un paciente renal, pues es lógico que le voy a decir, no, no la voy a administrar. No es el diurético que tendríamos que emplear. Desafortunadamente todos actualmente estamos casados pues con el diurético más noble, ¿no? ¿Cuál es el diurético más noble? Pues principalmente furosemide. Entonces, furosemide decimos es que principalmente el furosemide es uno de los medicamentos más nobles, actúa en ciertos solamente en el ASA, no tengo mayor complicaciones, etc. Pero entonces tenemos ciertos criterios o ciertos puntos medulares por los cuales también podríamos decir, no, el furosemide no es lo más propio o no es lo que yo necesito, que es principalmente en los cambios hidroelectrolíticos que te dice el paciente, el mismo médico, ¿no? Aplícale furosemide 80 miligramos y tú ves los valores de potasio del paciente y dices, es que este paciente no va a aguantar que yo le pase 80 miligramos eh, de furo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un potasio de 2 y le pongo pues prácticamente 80 miligramos, pues me voy a llevar todo el potasio y ves todo el tratamiento y no tiene nada para recuperar potasio ese paciente. Te los comento porque en realidad hay indicaciones que así están en un segundo nivel de atención, donde ves la indicación y dices, ¿cómo es posible que le esté indicando furosemide 80 miligramos y el paciente tenga potasio de 2 y la solución no tenga absolutamente nada para generar o para reponer esa cantidad de potasio que voy a barrer? Entonces, ese es otro de los criterios, ¿no? Otro de los elementos, pues es manitol. Pues es un osmótico y tendría que ser el de primera elección para todos, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Qué efectos tiene en realidad el manitol? ¿No? ¿Qué efectos adversos llega a tener el manitol? O sea, en realidad, eh, que pueden desarrollar o que hacen o que permiten directamente el hecho de no ser utilizado donde quiera, ¿no? Entonces, en pacientes neuroquirúrgicos, si es posquirúrgico y ustedes le aplican manitol, puede favorecerle directamente a que desarrolle mayor grado de sangrado. Y entonces, pues si es un edema o va a favorecer a la parte de edema cerebral, sí, pero hasta cierto punto. No es siempre para el edema cerebral, solamente en algunos casos. En un paciente que tiene hemorragia, pues prácticamente ese medicamento no lo puedo aplicar, ¿no? Y es uno de los cuidados que en realidad tendríamos que tenerlo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué otro efecto o qué otro punto puede tener directamente el manitol?
genera o puede generar edema agudo pulmonar. Por eso el manitol, aunque es un diurético osmótico y que todos entendemos por la parte osmótica que va a favorecer el equilibrio entre la parte del espacio intra-extra celular, pues prácticamente no lo es. ¿Por qué? Porque favorece directamente a que pueda ser absorbida la cantidad de agua por algunos órganos o sistemas. ¿Como quién? Como el sistema respiratorio. Entonces, hace una mezcla directamente por ósmosis, favorece a la parte de los capilares para que puedan aperturar y directamente el agua la puede pasar a una parte pulmonar y puede desarrollarle al paciente datos de edema agudo pulmonar. Incluso puede generarle datos de falla cardíaca. Por eso también el manitol no es un medicamento de principal o de primera elección. Quienes en algún momento hemos trabajado con pacientes neurocríticos o neurológicos, o en un servicio de neurología o neurocirugía, nos hemos percatado que el manitol ni siquiera lo emplean. ¿Por qué? Porque en realidad son mayores las cantidades de complicaciones que beneficios, ¿vale? ¿Qué otro de los efectos es los que ha desarrollado directamente el manitol? Principalmente el famosísimo edema de rebote. Es cierto, cuando está administrándose, genera micciones en los pacientes, favorece directamente a la parte de que el paciente orine, que el paciente produzca, pero en cuanto deja de ser utilizado, directamente el paciente vuelve a generar edema y lo genera o con mayor elevación. Adicional a eso, náusea, cefalea, vómito, desorden electrolítico y algo importante, puede generarles necrosis tubular aguda. Entonces, puede generar datos de hipoperfusión y datos llegando hasta la parte de necrosis de los túbulos contorneados. Y entonces eso tampoco es recomendable, ¿vale? Entonces, sí es importante que yo conozca directamente de los diuréticos. ¿Cuándo sí emplearlo? ¿Cómo emplearlo? ¿Y qué medidas tiene que tener? Sobre todo en aquellos diuréticos que utilizamos más, ¿no? Porque a grandes rasgos, yo les puedo decir que los diuréticos que actualmente se utilizan más donde yo laboro, furosemide, espironolactona e hidroclorotiazida. Son los tres. No hay otro tipo de diuréticos que utilicen. Mantol lo tienen, pero no lo emplean. Lo ocupan para otras cosas, pero no para administración a los pacientes. Entonces, en realidad vemos como ese tipo de situaciones en donde en realidad ocupamos fármacos para lo que no están prescritos, ¿no? ¿Dónde se emplea mucho el manitol? En lavados gástricos, ¿vale? Principalmente en paciente que tiene intoxicación por algún tipo de sustancia, medicamentosas o algo por el estilo. Lo primero que se le da directamente es un enjuague con carbón activado y manitol. ¿Con qué intención? Afluencia directamente, es un osmótico, favorece a que se produzca agua y pues puede eliminarse de manera rápida. Entonces, esas características que tenemos o que empleamos en algunos fármacos, tendríamos que delimitar el por qué están o para qué están hechos y entender también cuándo lo voy a emplear y cuándo no lo voy a emplear. ¿Qué características tendría el hecho de utilizar tal o cual medicamento? Una tiacida, un inhibidor de la parte de los canales, perdón, un inhibidor de tiacídico, ¿no? O incluso un inhibidor de la anhidrasa carbónica, un inhibidor o una parte de diurético de asa, un diurético tiacídico, un inhibidor de los canales de sodio, un antagonista de los receptores de aldosterona o un diurético osmótico. Entonces, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no emplearlos? Aunque en realidad son varios y son los diferentes grupos por los cuales se manejan, pues, ¿qué es en realidad lo que tendríamos que saber? Los de anhidrasa carbónica, anhidrasa carbónica, acetazolamida, principal eliminación de asa, furosemide, son medicamentos de segunda elección, tiacídicos, contraindicados en pacientes renales, ajá, de canales de sodio, contraindicados al igual de los receptores de los canales de sodio, principalmente contraindicados por el efecto que pueden desarrollar, antagonistas de los receptores de aldosterona, principalmente ahorradores de potasio,
y diuréticos osmóticos. Pues principalmente manitol, pero no todos pueden ser empleados en todos los pacientes. ¿Todos son diuréticos? Sí. ¿Todos tienen función de eliminar agua? Sí, pero todos tienen un efecto en diferentes niveles del organismo. Y eso es lo que quiero que se queden. En realidad no es aplicar un diurético y decir, ya va a orinar, con ese diurético ya orina el paciente y ya. No, la realidad es que así no funciona, ¿vale? O sea, sí es decir, sí voy a eliminar agua, pero me va a traer este tipo de complicación o me va a traer este tipo de problema. Eso es lo que en realidad a mí me gustaría que ustedes entendieran, que va a funcionar de esta manera, que funciona en perspectiva de decir, sí voy a ocupar un diurético de ciertas características, pero va a desarrollarme o en este tipo de pacientes sí lo puedo utilizar, en este otro tipo de pacientes no lo puedo utilizar. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, preguntas. No, yo no. Leti, Guadalupe, dudas, preguntas. Profesor, ahorita que me comentaba sobre la urea, ahora entiendo también por qué de momento suspenden la Lola. Correcto. Ay, maestro, yo sí quiero que me explique lo que es eso de los diuréticos osmóticos, Ajá. de la osmosis, ¿cómo se da? Porque sí, Ok. Miren, un diurético tengo, osmótico funciona con cuestiones osmolaridad. Se denomina osmótico porque va a funcionar con esa característica. ¿Vale? Eso quiere decir que usted tiene una cantidad de solutos, que en este caso, o todos mantenemos, perdón, me voy a mover porque no me deja escribir esa pizarra, o lo aprieto y borra como tal. Todos tenemos directamente diuréticos de característica o tenemos elementos en el torrente. Hay una cantidad de solutos y una cantidad de solventes. ¿Qué es un soluto y qué es un solvente? Esto tendríamos que definirlo primero. Si ustedes tienen agua con sal, ¿qué es el soluto y cuál es el solvente? el solvente sería el agua y el ¿Ah? soluto Y el soluto ¿sí? sería la sal. ¿Está de acuerdo? Ajá. Es correcto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos directamente solutos y solventes. Como usted bien lo dijo, solvente, pues va a ser agua. En todo el organismo vamos a tener una gran cantidad de agua. ¿Qué hace un diurético osmótico? Busca el equilibrio. ¿El equilibrio dónde? En el espacio intravascular y extravascular. Entonces, recuerdan que lo que les decía es, hace más líquida o favorece directamente para la parte de la sangre, o sea, evita que la sangre sea como tan densa. ¿Qué es lo que le hace? Pues jala toda el agua del espacio intersticial. ¿A dónde creen que la jala? Al espacio intravascular. Entonces, todo este líquido que hay entre las células, o toda esa agua que hay entre las células, al momento de que yo aplico manitol, lo que hace el manitol es jalar el agua hacia el torrente. Como aquí hay una cantidad de solutos,
y ahora le pongo más agua a esos solutos, ¿qué creen que pasa? Pues directamente esta sangre se vuelve más ágil. Entonces la sangre pues se transporta de mayor característica. A eso le denominamos que es un diurético osmótico. ¿Por qué es osmótico? Porque busca el equilibrio entre cantidad de solutos y cantidad de solventes. Quiere decir que a esa cantidad de solutos le mete más agua para convertirlos o agilizarlos y directamente puedan viajar. ¿Por qué no se puede utilizar en un dato de edema o se utiliza en los datos de edema agudo cerebral? Cuando tenemos un dato de edema agudo cerebral, estas células, el espacio intersticial es muy poco. Casi todas estas células están pegadas. ¿Por qué están pegadas? Porque están llenas de agua. Entonces, como están llenas de agua, ¿qué creen que hacen? Quitarles el agua y mandarla al espacio intravascular. ¿Es adecuado u óptimo para el edema cerebral? Sí lo es. ¿Por qué? Porque evidentemente va a deshidratar a esas células o les va a quitar el líquido que tienen adicional y va a favorecer para que esto pueda viajar más rápido. Pero ¿por qué no se emplea en un dato de sangrado? ¿Qué pasa en un dato de sangrado? ¿Qué pasa con las Sangraría más. plaquetas? Correcto. Sangraría más. ¿Por qué? Porque las plaquetas son una cantidad de solutos. ¿Y qué buscan esta cantidad de solutos? Agruparse. Si el diurético osmótico lo ve, ¿qué cree que va a hacer? Jalar más agua y destruirlo. ¿Y entonces qué le va a pasar a ese paciente? Va a sangrar más. El diurético osmótico jala el agua por completo y después la lleva al riñón para que en el riñón se elimine. ¿Sí me explico? Sí, sí, ya entendí. Entonces, ahora, aquí en un diurético osmótico tiene esa característica. Entonces, al momento de tener esa característica el diurético osmótico, por eso no es tan recomendable en todos los casos. ¿Por qué lo empleamos directamente lo que yo les decía? ¿Por qué lo empleamos en lavados gástricos? Pues porque hace lo mismo en el estómago, ¿no? Jala una cantidad suficiente de agua al estómago y pues me permite más fácil generar el lavado con toda la parte, incluso cuando llegan con intoxicaciones medicamentosas. ¿Por qué no se emplea en todos los pacientes? Porque como tiene esa afinidad a generar grados de osmosis, ajá, pues probablemente genera una mayor cantidad de líquido. ¿Por qué se dice que genera edema de rebote? Porque una vez que yo le vuelvo a meter agua al paciente, ¿qué creen que va a hacer ese líquido? Ya no se va a mantener aquí, porque no tengo la cantidad de solutos. Y como no hay la cantidad de solutos suficiente, ¿qué creen que va a hacer el agua? Si yo le pongo a este paciente nuevamente agua, va a salir nuevamente. ¿Por qué no tengo la cantidad de solutos? Porque ya le puse un osmótico y ese osmótico ha estado funcionando. Entonces, cuando pierde el efecto, el osmótico, pues tarda mucho en concentrarse nuevamente la parte de la sangre. Y entonces, como tarda mucho, pues como tarda mucho en que nuevamente los solutos se empiecen a agrupar, y yo le meto más cargas de líquidos, pues el líquido o el agua que yo le ponga en ese momento al paciente va a empezarse a fugar, ¿vale? Sí, gracias. Hasta aquí, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, ahorita me surgió una duda, Ajá, porque ya ves el manitol como que se cristaliza. correcto. Entonces, en esta semana en mi servicio lo ocuparon, pero estaba cristalizado. Entonces, eh, yo no vi vaya, cómo quitaron los cristales, cómo lo hicieron que Ujú, la otra vez solución líquida, vaya. ujú. Pero escuché que lo pusieron como a baño María.
Entonces, no sé cuál es la forma correcta o si eso fue correcto, porque luego hacen cosas como que no sé, pero no sé si me podía ayudar con esa parte. Ok, el monitor desafortunadamente tiene una función para generar cristales por la unión que tiene. Si se deja de utilizar mucho tiempo, de repente pueden encontrar la cantidad de todos los solutos de mannitol o todo el componente del mannitol cristalizado y una poca cantidad de agua, que es en realidad el diluyente o el excipiente en el cual está manejado el mannitol. ¿Qué es lo que pasa directamente con este fármaco? En el momento en el que deja de utilizarse, todos los solutos se concentran directamente. ¿Cuál es la forma correcta? Sí, es a una temperatura a lo que conocemos vulgarmente como baño María, ¿no? Que en realidad es la parte de calentar para que el soluto vuelva a mezclarse directamente con el solvente. ¿Qué es lo único que no está permitido? Que se meta a un horno de microondas. Si ustedes lo meten en un horno de microondas, en cuanto esté colgado el monitor, ajá, y se haya enfriado, directamente va a generar cristal. Y eso podría ser a la mitad de la infusión. Entonces, eso es lo que no está permitido, ¿vale? No está permitido tampoco que lo pongan, este, porque me ha tocado observar que lo meten al horno de microondas, le ponen 1 minuto y así saliendo luego lo conectan. No le pueden poner una solución caliente a un paciente. Directamente el monitor caliente pues va a generarles datos de lesión y probablemente no están garantizando con los tipos de rayos que lanza directamente el microondas o las ondas que lanza directamente el microondas, pues prácticamente no están garantizando que siga la estructura como tal de monitor. Lo permitido sí es eso. Yo lo pongo en agua caliente, una vez que esté o que ya yo me cercioro de que no hay cristales, lo ministro, pero de otra manera no puedo generar una parte para eliminar los cristales. Eso es lo permitido. De otra manera no puede ser, ¿vale? Que si tengo que garantizar que con esa parte de haberlo puesto en agua caliente se eliminen toda la cantidad de cristales. No puedo observar una solución que aún contenga la mitad de cristales, no puede estar permitido. ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de yo pasarles primero o se les ocluye directamente, o la segunda, directamente el paciente empieza y así te lo dice, es que me está doliendo mucho porque quiero como si estuvieran pasándome cristales pequeños, ¿no? O como si me estuviera cortando. En realidad, pues lo que estás pasando son la parte del manitol compacto. Entonces, es lo único que se recomienda directamente. Pero hasta este momento, pues lo están haciendo bien. Porque, bueno, espero que si lo hayan hecho bajo agua caliente, si lo pusieron en un horno de microondas, esto no tiene ninguna funcionalidad. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Hasta aquí, dudas, preguntas. Maestro, el mannitol cuando se infunde, se puede mezclar con, bueno, compatible con infusiones de vasopresores y sedante. Porque la vez que yo puse un mannitol, en la parte de conectar la llave con el equipo, me crearon ¿cómo se llama? Mayor cantidad de cristales. Como, exacto. Se llama. No sé con qué porque estaba infundiendo yo norepinefrina Ajá. y midazolam con propofol, pero vi los cristales, pero no sé qué medicamento es el que hizo ese cristal. El mannitol no puede mezclarse con nada. El mannitol tiene que ir en una vía o en una línea aparte. Es un medicamento que se precipita muy, muy rápido. Entonces, como tiene una precipitación o como se precipita de manera muy rápida, no puedo mezclarlo o no puedo tener esa característica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Mannitol va en una línea o en una parte, eh, valga la redundancia, aparte. Ajá, no puedo mezclarlo con otro tipo de fármacos porque evidentemente va a generarle mayor conflicto o mayor problema. Se precipita muy rápido. De hecho, no se mezcla con nada más.
Si ustedes intentan mezclar incluso manitol con ceftriaxona o alguna cefalosporina, se cristaliza en su totalidad y todo el circuito lo ven lleno de cristales. Entonces es la parte en la que no puede mezclarse con nada, ¿vale? Usted busca una vía, ministra manitol y posteriormente puede poner ahí mismo la solución de base. Si tiene una solución de base, ponga sobre la solución de base el manitol, pero esta solución de base no tiene que contener electrolitos, principalmente ni fosfato de potasio ni potasio, porque si no, o ni calcio, gluconato de calcio tampoco debe de tener, o magnesio, porque inmediatamente se va a cristalizar. Es incompatible, entonces genera ese tipo o ese grado de problema. Pero sí, bueno, sí, se puede colocar una vía periférica y infundirlo, pero se puede poner aparte de solución para no irritar la vena o no Sí, sé. podría poner directamente con solución salina una vía y directamente, incluso igual, el manitol no se pasa en mucho tiempo, ¿eh? El manitol, la parte o la dosis directamente de infusión puede ir hasta en 30 minutos, una hora. Va dependiendo de las características del paciente y para que lo haga. Si tengo un paciente con un edema cerebral, pues lógico que no lo voy a poner en una hora. Normalmente ese tipo de pacientes lo incluso llegan a poner hasta 2 o 3 horas, pero puedo yo directamente colocarle una solución de base y pausar la solución de base y dejar que pase el manifest. Si es una infusión de una dosis directamente, lo pasa usted en media hora, una hora y no hay ningún problema. Nada más hace el efecto directamente, cierra la solución de base, pasa el medicamento y después vuelve a reiniciar la solución de base, siempre y cuando esta tenga, ajá, siempre y cuando esta solución tenga electrolitos. Si nada más es cloruro de sodio o solución Harman, la cantidad que contienen en mini equivalentes no genera ninguna alteración directamente al manito. Sí, porque la vez que infundí manitol, era un TCE mi paciente y empezó, bueno, no sabía yo el tiempo de infundir el manitol y se hipotensó el paciente. Ah, Acuérdense, son diuréticos. Todos por los lo mismo, diuréticos, como es ¿no? eliminación de agua, van a generar hipotensión. Exacto. Eso es toda una característica importante, ¿eh? Todo diurético va a generar hipotensión. ¿Por qué? Porque le están poniendo o le están eliminando agua. Si yo le quito agua a la bomba o al circuito hidráulico que tenemos, pues es lógico que voy a presentar o voy a tener esta o este tipo de problema, ¿vale? Ahora comprendo lo que me explicó de la osmosis, Ajá. pero me surgió una duda. Si presentó hipotensión mi paciente, ah, ¿cómo le podría decir? Es si tenía infusión de norepinefrina, ¿es bueno subir la norepinefrina o es pasar que pase el efecto del manitol? Usted puede generar una parte de cambios directamente, subir un poco la NORE y una vez que usted sube la NORE directamente después irla estabilizando. Esto con la intención de favorecer directamente. Usted tiene una finalidad en este caso con el manitol y la finalidad con el manitol es favorecer directamente la perfusión cerebral. Entonces, si usted favorece la perfusión cerebral, pues ¿cómo lo va a hacer? Subiendo directamente a lo mejor la dosis de norepinefrina. Una vez que ya haya pasado el efecto del manitol, usted la va regulando, la va ajustando. Normalmente un paciente neurocrítico va a tener siempre presiones medias por arriba de 120. Bueno, por arriba de 100, ¿no? Pero en realidad casi siempre son 120 o 130. Siempre lo que nos piden normalmente de neurocrítico como presión arterial media son 130. Y entonces esta característica es la que hay que tener. Entonces, sí puede jugar, sí puede jugar directamente con la parte de la norepinefrina en el plan en el que usted va a tratar de regular, pero sí puede hacerlo. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunta que tengan. De, ah, de, pues, de los diuréticos de ASA, por ejemplo, para el control de los electrolitos, este,
Se pueden tomar así los laboratoriales, no tienen un tiempo determinado de que termine el tratamiento de furosemide o la infusión de furosemide. No, o sea, ustedes pueden tener a lo mejor, los electrolitos no se mueven tan rápido. Normalmente un paciente puede tener líquidos y electrolitos de ayer o de antier y prácticamente nada más es ver como la parte de, si yo veo que llega con hipocalemia o datos de hipopotasemia en este caso, pues prácticamente lo que tengo que hacer es estar regulando directamente los electrolitos séricos. Cuando hay alteraciones en los electrolitos séricos, se toman diario, ¿no? Pero si no hay el cambio en los electrolitos, pues yo puedo ver directamente cómo estuvo ayer, puedo aplicar directamente el medicamento. Ahora, no bajan directamente de manera abrupta, a excepción de la dosis. Si yo pongo 80 miligramos de furosemide, pues es lógico que estoy empezando a hacer a un paciente poliúrico y ustedes o drenan directamente cantidades de orina, pues exorbitantes, ¿no? O sea, de repente es así de cuántas bolsas lleva, ¿no? O cuántos mililitros lleva y te dices, oye, si ya tiene 2000 de orina en 7 horas. No, espérame, ¿no? O sea, como que ya lleva 2000 mililitros de orina en 7 horas, si no ha estado ingiriendo líquidos o no ha estado tomando de manera, o sea, algo con lo que yo pueda decir, pues le pasé 2 cargas y ya las eliminó, o le pasé 3 cargas y ya las eliminó, ¿no? Si yo no tengo esa manera súbita de decirlo, entonces ahí sí tengo que tener como cuidado. No es el hecho de que yo esté viendo constantemente los electrolitos, sino ver que en realidad responda a que la cantidad de ingresos que ha ingerido el paciente y la cantidad de egresos es o se mantiene de manera este pues equilibrada, más que nada, la parte del equilibrio que existe entre el nivel de ingresos y el nivel de egresos. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Leti, Lalo. Gracias, profesor. No, pero Ok, bueno. Vamos a concluir aquí con diuréticos, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte, o más bien, vamos a concluir con esto en la clase del día de hoy. Vamos a ver la parte de la siguiente clase, porque probablemente empecemos a ver datos de antifúngicos, pero les confirmo directamente durante la semana. Me gusta que las clases sean un poquito más cortas, o estoy haciendo un poquito más cortas las clases, para solamente hablar de un grupo, porque creo que cuando les empezaba a hablar como de varios grupos, como que se quedaban más en jaque. Y creo que ahorita que les he estado hablando la semana pasada, la semana antepasada, la pasada y esta semana, solamente de un grupo han podido sacar como más las dudas y creo que han estado quedando un poco más clara la idea. Entonces, voy a seguirlo trabajando de esta manera, de tal manera que pueda empezar o podamos empezar a ver este tipo de criterios. ¿Vale? Entonces, concluimos con esto la parte de diuréticos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Sí, maestra. profesor. gracias. Vale, que tengan un excelente día. Igualmente.